Continuamos, diálogo hace de media. Sin lugar a dudas, muchas preocupaciones. ¿Qué está pasando que llueve tanto? ¿Qué es eso de la niña, el niño, el agua en el país, los recursos naturales, la depredación, los agregados? Todo lo que está pasando y a todo lo que está pasando y sucediendo en el país con estos. Vamos a conversarlo con Luis Carvajal, ambientalista. Muchos creen y dicen que es uno de los más radicales en la defensa del medio ambiente, de los recursos del país. Abrazo Partido ha estado enfrentando situaciones para que áreas protegidas no sean desmontadas. Bienvenido, Luis. Haciendo acopio de paciencia, ¿cuál sería el balance de la situación del medio ambiente y los recursos naturales en la República Dominicana? Mira, para hablar del balance tendríamos que hablar, si estamos hablando de los últimos 4 años, para hablar de este gobierno, si hablamos del último decenio para tener un periodo en el que podemos ver cambio, si hablamos a partir de la muerte de Trujillo, si hablamos de cuando llegó Colón. Lo concreto es que no importa cómo fraccionemos el periodo, vamos a descubrir 3 cosas. Uno, que cada vez disponemos de menos capacidad de bosque, que ha ido disminuyendo la cantidad de agua que está circulando por los acuíferos o que se retiene en las aguas estanques, en nuestros lagos y lagunas, y que hemos ido ocupando cada vez más espacios naturales para actividades humanas, tanto para el crecimiento de las ciudades. Si quieren poner un ejemplo, la ciudad de Santo Domingo de hoy no es la de hace 30 años. Cuando se declaró el Cinturón Verde, que era un área que protegía todos los humedales y acuíferos que rodean al Gran Santo Domingo y que tenían por objetivo garantizar el recambio de aire, garantizar la oxigenación y las dinámicas que soportan y hacen vivible la vida en este entorno. Bueno, la ciudad se expandía en límites muy pequeños. Hoy del cinturón queda una correíta, una gomita, digamos así, extremadamente fino, se ha ido ocupando para construcciones, incluyendo muchos rellenos, en lugares que ahora cuando tenemos un aguacero muy fuerte, se te inundan, lo que es natural porque el agua busca su cauce. Es decir, la tendencia general del país, que no es distinta a la tendencia general del planeta, es una disminución de los recursos naturales que soportan la vida, un incremento del nivel de demanda e igual los servicios ambientales que ellos generan. Cuando hablamos de servicios hablamos de suelos fértiles, hablamos del agua como un servicio, hablamos del oxígeno del aire que respiramos y de un balance de gases en la atmósfera para neutralizar los efectos del clima. Pero a mí me gusta tomarlo en periodos cortos. En los últimos 2 años, y tomo los últimos 2 años porque hace alrededor de 2 años tuvimos el trágico fallecimiento del ministro de Medio Ambiente, ha habido un esfuerzo alrededor de la institucionalización del Ministerio de Medio Ambiente, que sigue, sin embargo, con enormes deficiencias institucionales, a pesar de que ha avanzado en el proceso de digitalización y de lo que la gente puede llamar el cabildeo burocrático, los procesos burocráticos de los permisos, aunque no necesariamente en la calidad del trabajo de los permisos ni en el respeto de lo que ellos implican. A mí me sorprendió porque el actual ministro, que es un hombre de números y de estadística, ha seguido en el Ministerio de Medio Ambiente la tendencia de todos los ministros. Yo decía en un programa reciente en el que estuve que ellos lo que hacían era un poco de literatura. O sea, tenían una tendencia a la ciencia ficción, a generar datos que solamente le podían caber al mejor escritor del boom literario latinoamericano, de ese realismo mágico, donde se inventaban una realidad. Por ejemplo, este gobierno dijo que sembró 24.7 millones de plantas, el anterior había sembrado 43, y antes del ministro del gobierno anterior que sembró 43, el anterior había sembrado 30 y tanto, y el anterior, cuando usted lo suma y lo pone en el territorio, necesitábamos varias islas, y está claro que se está diciendo algo que no es verdad, y siempre digo que es bueno que no sea verdad,
porque de ser cierto hubiéramos hecho un terrible daño, porque la inmensa mayoría de las plantas que se usan en los programas de reforestación son plantas invasoras, introducidas, que no obedecen a un plan científicamente vinculado y por lo general terminan sembrándose de manera homogénea como si fueran guardia y no en un proceso de restauración ambiental, que es como le llamamos los ambientalistas, sobre todo los que venimos del área de la biología, como es en mi caso, como debe ocurrir. Consecuentemente, en términos del manejo de los indicadores fundamentales ambientales, estos 4 años ratifican lo que había venido en el periodo anterior, con un elemento que a veces nos han tocado en estos periodos algunos ministros de Medio Ambiente sui generis. Pasamos de algunos con mucha iniciativa, qué sé yo, para poner ejemplo de Jaime David o de Domínguez Brito, que pusieron hincapié, a uno como Ángel Esteve, que se convirtió en el promotor directo del delito ambiental, quien invitó a la ocupación de las áreas protegidas, lo cual no necesitaba que alguien los invitara, porque siempre hemos tenido sectores que tienen poder económico, político, que están vinculados a grupos de importancia militar o son parte de la burocracia del Estado, o simplemente algún cacique local que terminan desarrollando la posibilidad de apropiarse, con unas gráficas que si usted las lleva va a descubrir que, por ejemplo, cada 4 años, cuando vienen los procesos electorales, se incrementa el nivel de ocupación, porque hay, por un lado, se debilita la atención, por el otro, muchas veces se utiliza, por ejemplo, la extracción masiva de agregados fuera de permiso, acompañada de prohibiciones absurdas, que hace mucho más rentable el negocio. Entonces, donde viene el que lo maneja de manera irregular, negocia y con eso se financia su candidatura a regidor, a diputado o la campaña de soporte, y ha sido casi una tradición de utilizar el descuido, el quitar el ojo atento del gobierno, de no seguir lo que mandan las leyes, en un mecanismo de financiamiento alternativo. Entonces, en ese sentido, hemos seguido ahora. Fíjese que yo estoy diciendo lo que parece general, pero eso tiene algunos puntos importantes. La sociedad dominicana ha venido reclamando leyes como la de ordenamiento territorial, la de agua, la ley de costa, bueno, la ley de área protegida que se aprobó en su momento, la ley de biodiversidad y otras. Y en la inmensa mayoría de los casos, cuando estas leyes entran al Congreso, se debaten, la sociedad, terminan generando unos documentos hermosísimos que cuando entran en el Congreso no sabemos si es que el horno funciona mal, pero se cuecen muy mal estas leyes y lo que sale es intragable. Y eso pasó, por ejemplo, con una ley tan importante que reclamamos tanto, tan útil, que incluso se aprobó con muchas cosas buenas, pero que terminó echándosele un jabón al sancocho en el que se coció, que es la ley de ordenamiento territorial, o peor aún, la ley de residuos sólidos. Nadie va a decir que no necesitamos una ley de residuos sólidos, pero carajo, en las últimas horas de la aprobación de esta ley se le quitó la obligatoriedad de restricción a los plásticos, o se tomó una decisión alrededor del manejo de los recursos del fideicomiso para ponerlo en manos de un sector que lo controla, igualito que ocurrió con la 8700, que al final usted puso en manos de un grupo pequeño la capacidad de decidir qué hacer con los recursos de esa ley, le dio una capacidad de veto, de tal manera que la aplicabilidad a los sectores fundamentales de responsabilidad en el manejo de los desechos sólidos queda limitado. Por eso nos ocurrió con la ley de ordenamiento, pero tenemos el temor de que ocurra con la ley de agua. Entonces, ¿qué tenemos? Una tendencia de que los sectores que pueden hacer lobby de manera directa, no solamente frente al Congreso, sino frente a los jefes de los congresistas, logran que con una llamada telefónica, no importa todo lo que haya consensuado, discutido, debatido y trabajado la sociedad, el sector minero logra, por ejemplo, que eliminen la cota máxima para la protección de agua, porque ocurre que cuando usted mira, descubrirá que tanto en restauración
como en toda la región del Valle, no solamente en San Juan, de Padre Las Casas a Restauración, toda nuestra cuenca alta está concesionada a la minería. Sí. Escuchándote en estos primeros minutos, llego a la conclusión de que ha sido un fracaso la política de protección del medio ambiente de todos los gobiernos, no importa los colores de su bandera. Mira, probablemente el hecho de que nos toque al sector ambiental tener la mirada distópica, porque es la mirada que pone la advertencia para evitar y frenar esta tendencia, yo diría que en todos estos años ha habido avances notorios y donde la lucha social y el ojo social ha evitado grandes desastres. Imaginémonos que se hubiese permitido la explotación de la loma del Higo en los nacientes del río Yuna y someta en altura la degradación del río Yuna. Imaginémonos que no hubiésemos permitido que el decreto 319-97 que desarticulaba el sistema de área protegida cuando inició el gran proceso privatizador y no hubiéramos acogido aquel mandato donde el cual se planteaba que solo los propietarios protegen y que si queríamos tener una protección había que privatizar esto, y eso fue una política de Estado que se puso en un momento en que la sociedad se paró en dos patas. Tú nos acompañaste en esa lucha, Salvador, que nos permitió evitar que se degradara el sistema nacional de área protegida y que sigan persistiendo todas estas zonas y que no se hayan privatizado. Imagínate si la sociedad no se hubiera detenido cuando se pretendió sembrar en nuestras cuencas altas eucalipto para la producción de papel, asumiendo y hubiéramos cambiado nuestros bosques especializados en captar agua por un bosque para la producción masiva de papel y tuviésemos hoy degradado todos nuestros acuíferos con la crisis hídrica que tenemos hoy y con las amenazas del cambio climático. No, hemos logrado frenar. Lamentablemente, un movimiento en resistencia, porque eso es el movimiento ambiental, ha tenido que estar corrigiendo los errores y las visiones de un modelo de desarrollo que lo único que persigue es la expansión del capital de lo que están invirtiendo, en vez de garantizar la permanencia de los recursos y facilitar incluso esa propia rentabilidad a largo plazo. Evitar, por ejemplo, que nos ocurra lo que ocurrió originalmente con el desarrollo turístico de Puerto Plata, donde hubo un momento dado en el que se degradó de tal manera que se frenó, se abandonaron muchísimos proyectos producto de la propia degradación de la zona. Imagínate que hubiéramos permitido la eliminación de la laguna de Bávaro cuando empezó su relleno, su ocupación y su conversión en vertedero, en vez de ser como es ahora un componente más de una zona, de una oferta turística y un factor de estabilización, cuando los acuíferos se están salinizando y nosotros tenemos una serie de contrapesos. Es decir, si no hubiera habido un ojo crítico, que fue el que peleó para tener una ley 6400. Recuerdo las grandes discusiones en el Congreso y recuerdo todavía al presidente de la Asociación de Zona Franca que decía que cuando se aprobara esa ley, las zonas francas se iban a ir del país. Y la ley se aprobó y lo que tuvimos fue un crecimiento exponencial de la zona franca. Hubo aquí gente que te decía, y te lo decía la gente del sector turístico, que esa ley 6400 iba a castrar el desarrollo del turismo. Como hay gente que te dice, es que en las áreas protegidas lo que persiguen es que no puedan desarrollarse. Espérate un momento, el Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas Protegidas es más garantía del desarrollo del turismo que ella apropiada por una persona que la maneja en un coto privado, que te cierra para el uso masivo y que además te termina ocupando el perfil, degradándotela rápidamente y disminuyendo al máximo su capacidad de carga. El modelo está, podemos ponerlo donde hemos sido derrotados. Por ejemplo, el movimiento ambiental fue derrotado profundamente en no poder preservar el polo turístico número 1, Juan Dolio Guayacanes. ¿Qué pasó? Que esas playas que eran categoría 5, la categoría tiene que ver con la calidad de la playa, el perfil de fondo, etcétera, etcétera. Hoy es categoría 3 y en algunos sitios categoría 2 y está prohibido. 5 implicaría que es alta. Sí, o sea, es la mejor calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se hizo la evaluación, una evaluación que se hizo en los años 70, que fue la primera, y luego hay otra que se inició en el 87 y terminó en el 92 de ese sistema, la calidad era una.
pero empezar a ocuparla, el poner los espigones, el cada cual querer individualizar su pedacito, terminó degradándola. Y hoy, Villas del Mar, que es la playa donde estos dos que tienen cana aprendieron a nadar probablemente, y donde iba, porque ahí iban los riquitos, los pobres íbamos a Boca Chica. Pero hoy, en Semana Santa tú lees que está prohibido bañarse porque es peligrosa. Y la peligrosidad tiene que ver con que se ha deteriorado profundamente su calidad. Y eso implica una pérdida importante del valor turístico y por lo tanto económico de esta región. Con el permiso de nuestro invitado, vamos a una pausa y realmente hasta dónde hay posibilidad de restaurar áreas dañadas y de impedir que sean afectadas otras áreas después de la pausa.